Hola, buen día. Bienvenidos a una charla informativa para profesionales de salud, es decir, sanitarios, fisioterapeutas o cualquier eh, personal médico. Es una charla informativa sobre la rehabilitación de la mastectomía bilateral para la afirmación del género, es decir, el top surgery o la cirugía, la mastectomía trans, entre comillas. Eso es el producto de un trabajo conjunto con mi cómplice en crimen, Chris Molas Ferrer. Yo me llamo Elliot Teodor. Los dos somos fisioterapeutas y somos chicos trans. Queremos dar muchísimas gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña por su apoyo, por su ayuda, por dejarnos pasar esta charla inicialmente de forma oficial en el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Se celebró el día 1 de octubre de 24. Y muchísimas gracias al Marlene del Observatorio del Género del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. Pues nada, empezamos. Este es Tayel, es uno de los primeros chicos a quien yo rehabilité después de la mastectomía y cuyo proceso se ha documentado y más adelante vamos a ver un poquito más de él. Las fotos para mí hacen un resumen visual del proceso y esta sonrisa que tiene Tayel en la cara, pues para mí me marca la belleza de rehabilitar a alguien después de una intervención muy deseada, muy esperada, que es lo que tiene de guay, porque bueno, la mayoría de rehabilitaciones que los fisioterapeutas llevamos post quirófano pues no son tan alegres, ¿no? Ok, empezamos. Pues, ¿hoy qué hacemos? Pues hablamos del objetivo de la charla, explico la cirugía, explico el protocolo propuesto de rehabilitación, que es que hacemos y que tiene de nuevo. Luego el proyecto de rehabilitación gratuita que llevé en 2024 en Barcelona. Hablamos un poquito de un estudio piloto que proponemos yo y Chris. Y luego aquí no se puede hacer turno abierto al público, pero sí que podemos dejar comentarios y podemos hacer... em, un poco de turno abierto a través de los distintas plataformas, ¿no? Pues mirad, ¿cuál es la situación hoy? Hoy en día, pues después de una mastectomía afirmativa de género, después de una mastectomía doble, no se suele derivar a rehabilitación aquí en España, ni en la privada ni en la pública. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de pacientes, pues se les deja gestionar el proceso postoperatorio sin acompañamiento profesional. Aquí en Barcelona sí que algunas de las clínicas privadas más importantes ya se dieron cuenta de la situación y han responsabilizado para dar un paso importante y ofrecer un servicio postoperatorio de terapias pasivas, como el drenaje, como el uso de máquinas para sus pacientes. Maravilloso. El siguiente paso es la rehabilitación activa, ¿no? Igual como en muchas otras cirugías. Pues Chris y yo, pues somos los primeros en España en organizar una propuesta así de ejercicio rehabilitativo. Y como nos están contactando incluso pacientes de Berlín, de Tenerife, de Latinoamérica, pues llegamos a sospechar que puede que nuestro trabajo sea bastante único en este momento. Por eso nos toca presentarnos y dar de conocer lo que hacemos, con la esperanza que se sume más gente. Y una transición de género puede llegar a necesitar un acompañamiento de muchísimas disciplinas de salud. Es un proceso complejo. Quisiera que los diferentes profesionales sean conscientes de lo que hacemos para poder derivar a los pacientes y abrir canales de comunicación interprofesionales. Esa es esta charla. Si sois personas que se interesan para pasar por la cirugía, tengo una charla donde explico exactamente para los usuarios, ¿no? Para las personas de la comunidad que se piensan operar. Este charla es más teniendo en mente los otros profesionales de salud que pueden estar acompañando a una persona que se quiere operar. Yo personalmente soy activista para la salud trans, hago lo que hago porque creo que los servicios de salud deberían ser gratuitos, adecuados y accesibles para todos. Me podéis pedir las diapositivas de la presentación, mis tablas, incluso mis apuntes después de la charla, ¿vale? Eh, vale, ¿qué es la mastectomía bilateral para la afirmación de género? Pues es la intervención quirúrgica más frecuente y muchas veces la única en personas transmasculinas, es decir, personas que les asignaron femenino al nacer y quieren masculinizar de forma médica, que realizan una transición médica, ¿vale? La persona transmasculina no tiene por qué
pasar por ninguna cirugía ni intervención, pero en este momento estamos hablando de una intervención masculinizadora o que lleva al androgenio. En los últimos años se ha visto un incremento en el número de personas que se operan y por eso considero que cada vez es más importante conocer el proceso. La cirugía consiste en la masculinización del pecho femenino, quitando la glándula mamaria y el tejido adiposo. Eso sin o con manipulación del complejo areola-pezón, es decir, convertir unos senos femeninos en un pecho masculino o en una apariencia más andrógina. La musculación no se suele tocar en esta cirugía, el pectoral ni glándulas linfáticas. Eso es un poquito la diferencia entre eso y la mastectomía de cáncer. Vale, ahora presentaré en breve los pacientes, las complicaciones, las técnicas populares de intervención y mostraré un poco de resultados. ¿Vale? Entonces, nuestros pacientes que se operan para expresar una identidad de género, ¿vale? Y los que se operan por cáncer de mama, también hay. De los que se operan por cáncer de mama, pues son aquellos pacientes que eligen no tener reconstrucción de los pechos por el mismo motivo, ¿vale? Entonces, serán personas transmasculinas, que es, como he dicho antes, son las asignadas el sexo femenino al nacer, que no se identifican como mujeres como yo, por ejemplo. A mí me asignaron un sexo femenino al nacer, no me identifico como mujer. Es un término paraguas, ¿vale? Para una diversidad de identidades, entre ellas la más conocida es de hombre trans. Una persona puede ser transmasculina y no binaria a la vez, uno no excluye el otro. Vale. Entonces, personas no binarias, ¿qué será? En este contexto son personas asignadas femenino al nacer que viven el propio género fuera de la división normativa mujer u hombre. Distintos individuos pues lo viven de distintas maneras. También están las personas intersex que se pueden operar y según lo que les había asignado al nacer, pues caen en la cajilla de personas trans o caen en la cajilla de personas cis, ¿vale? O sea, el tema intersex es un poco diferente porque pueden tener un mix de rasgos sexualizados corporales y luego pueden tener una asignación de género con lo cual están o no están de acuerdo y se quieren querer operar también para afirmar un género sentido. Vale, la mastectomía es una intervención electiva, planeada, y nuestros pacientes están mayormente en buen estado de salud general. La mayoría tendrán entre 20 y 40 años, 20 y 40, aunque también se operan adolescentes y también se operan personas con más edad. Algunos se hormonan con testosterona antes o después, otros no. Es una cuestión completamente aparte. La hormonación no es obligatoria. Parece que hay más recurrencia de neurodiversidad en la población diversa de género en general y en mi experiencia clínica, pues aquí también hay más diversidad de neurodiversidad, ¿vale? Más TDAH, más autismo, más personas que no son neurotípicas. Y, vale, hablamos un poquito de complicaciones, porque son parte de la cirugía. En cualquier cirugía hay riesgo de complicaciones. Afortunadamente, la mastectomía es una intervención relativamente sencilla y con bajo riesgo de complicaciones importantes. Importantes quiere decir que arriesgan la vida o que afectan gravemente a su calidad a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los de siempre, complicaciones dentro del quirófano y o la hospitalización, derrame, complicaciones pulmonares, complicaciones de la anestesia, etcétera, etcétera. Y la fisioterapia postoperativa, directamente postoperativa, en las primeras horas después de operarse, pues sirve para bajar varios de estos. Y eso es estándar en mucha cirugía. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Vale, infección, eso puede llegar a arriesgar la vida, sí. Y eso puede llegar a necrosis parcial del tejido y o pérdida del injerto del pezón. Dehiscencia, que es cuando no se cierra la incisión y la herida se vuelve a separar. A menudo esto ocurre a raíz de una condición metabólica y por eso es menos probable que nos pase con los pacientes de mastectomía. Estos suelen estar en buena salud general. Pérdida severa de funcionalidad, de extremidad superior, por inmovilización prolongada o resultando de otra complicación. Eso significa un daño importante para la calidad de vida, problemas laborales, etcétera. Esto que significaría, por ejemplo, no poder elevar el codo
por mucho encima de la altura de la boca, ¿vale? Eso sería para mí una pérdida grave de funcionalidad. Vale. Lo- Aunque en la literatura pues, se describe como de baja recurrencia, sí que en nuestra experiencia clínica hemos visto una alta recurrencia de complicaciones de menor importancia, con y sin rehabilitación, o sea, independientemente. De hecho, de los 3, 4 años que me dedico al tema, solo he visto quizás una o dos mastectomías sin ninguna complicación. Y en la lista que traigo hoy solo aparecen las que hemos visto manifestarse, ¿vale? No cosas que hemos leído en estudios, sino lo que hemos visto. Em, Aunque probables y molestas, estas complicaciones no arriesgan la vida, ni empeoran gravemente la calidad de la vida a largo plazo. Y la mayoría de estas ni afectan el resultado final. Vale, hematoma, pues eso se produce durante la operación. Básicamente se trata de un moratón enorme que puede cubrir un tercio de la caja torácica. Se ve impresionante, pero normalmente sin molestias ni riesgos para el paciente. La seroma, eso es un hinchazón, o sea, es una acumulación de líquidos que no es sangre. Es mayormente unilateral, de lento desarrollo, es decir, que tarda unos días en desarrollarse. Suele ocurrir en las primeras 4 semanas después de operarse, aunque también puede aparecer más tarde. Esto ha sido presente en la mayoría de mastectomías que he visto, o sea, casi en todas. No suele ser ni peligroso ni muy molesto. A no ser que no se complica más. A veces se absorba solo, a veces lo aspiran. Según qué clínica lo aspiran enseguida o lo dejan ahí. Vale, la fibrosis muscular. Eso es una limitación de rango de movimiento del brazo, en la flexión, en la abducción. Y ahí mi paciente sentirá dolor y contractura muscular en el pectoral. ¿Vale? Detectable a la palpación. O sea, tú pones el dedo y puedes notar eh, puntos más tensos, bandas más tensas en la musculación del pectoral. Y tu paciente dice, sí, sí, es aquí que noto dolor cuando intento mover mi brazo. Vale, esto se mejora mediante el ejercicio, estiramiento y masaje, que son 3 cosas que hacemos los fisioterapeutas. La evidencia también demuestra que es más probable con las técnicas de incisión mínima por el pezón, o sea, más probable con la mínima invasiva que con la incisión doble. Después llegaremos a lo que son estas técnicas. También puede pasar por otros motivos, como un síndrome genético de sobreproducción de colágeno. ¿Vale? En mi experiencia clínica y sin evidencia científica, sin evidencia de estudios, pues se me hace sospechar que la fibrosis muscular es más recurrente en personas que se activan demasiado en las primeras 2 semanas. Por ejemplo, semana 2, hacer las tareas de casa arriesgan fibrosis muscular en mi experiencia. Y esto pasa, por ejemplo, porque tu paciente no tiene ayuda. Por eso es importante preparar al paciente, decirle, oye, 2 semanas como mínimo, si no 3, no haces tareas de casa después de operarte para que no, que te organices, ¿no? Vale, adherencias. Eso también bastante frecuente. Eso sí, ¿qué sería? Pues cuando las capas de piel, fascia y músculo se pegan. Tú lo notas como una banda o sea, una parte de la piel que cuando el paciente mueve, no se mueve, se queda como pegadita. Esto duele menos que la fibrosis, ¿vale? Pero se nota más como una rigidez o una limitación. Se mejora mediante el ejercicio, el estiramiento y un abordaje miofascial que hacemos que cogemos la piel y directamente levantamos y sacudimos la piel y eso hace que se suelta. Duele, molesta al momento, pero luego se mejora un montón. Em, es un abordaje miofascial. En mi experiencia clínica es bastante recurrente con inmovilización, ¿vale? Y más prolongada, peor. Pero también tiene que ver algo con la inflamación inicial. Vale, asimetría, pues eso es un problema estético, a veces corregible con revisión, volver a quirófano, un fisio no la puede corregir. Dolor de costillas debido a la compresión de la faja. Vale, esto para mí es uno de los puntos que quisiera mejorar, que creo que se puede mejorar. Se puede mitigar cortando la faja, liberando las costillas.
flotantes, o quitándola a ratos, que he visto mucha variación en las instrucciones post quirófano de si se puede o no se puede quitar la faja. Entonces, entiendo que a cierta medida hay margen de juego. Si la presión es muy fuerte y muy mantenida en las costillas, también se puede empeorar y volver un esguince costal y esto ya molestará durante unas semanas. Eh, entonces, la medida posible, ir quitando la faja cuando tenemos autorización del equipo médico. Vale, problemas de la inmovilización, por eso estoy aquí, por eso estoy dando esta charla, porque hay mucha inmovilización innecesaria después de la cirugía. Pues puede llegar a generar dificultad respiratoria, dolor cervical, hinchazón de pies y manos, y esto con demasiado reposo, por demasiado reposo, y más que otra cosa en la primera semana, pero luego puede generar problemas graves incluso a largo plazo. Irritaciones de la piel, ¿vale? El roce de la faja o una reacción alérgica de la piel a material de vendaje, pues puede producir pequeñas heridas. Eso se puede prevenir con higiene, ¿no? Cuidando la higiene, protegiendo la piel, tratándola básicamente como piel de bebé. Cicatrización patológica, eso es lo que la mayoría de mis pacientes pues tienen un poco miedo que les pase eso. Eso es una lotería genética por una parte y por otra parte multifactorial, ¿vale? Hablamos un poquito más de esto después. Eso puede generar cicatrización hipertrófica o queloide. Es una complicación que suele aparecer a partir de las 3-5 semanas. Y se consiste en una cicatriz que se vuelve más gruesa con el tiempo y puede también generar otros síntomas. Es tratable con varias modalidades. La mayoría de ellas no están incluidas en la fisioterapia. Y también se puede mejorar espontáneamente. Vale, contractura axilar. La apariencia de un cordón tenso en la axila, esto lo conocemos muy bien de la rehabilitación de mastectomía post-cáncer, la oncológica, y este es un cordón tenso que estira y limita el movimiento del brazo, ¿no? El origen multifactorial es tratado con estiramiento, se soluciona en la mayoría de casos también, pero si lo dejamos, mm, pues no se mejora tanto. Alguno es autoconcluyente, pero otro no. Vale, orejas de perrito es el nombre que le pegamos al pliegue de piel a lo largo de la cicatriz cuando se queda un exceso de piel. Eso es un problema estético y es corregible de revisión quirúrgica. Descoloraciones del pezón o de la cicatriz también es un problema estético y si es muy grave lo pueden tatuar. Pérdida ligera o moderada de rango de movimiento y masa muscular de extremidad superior, pues eso es prevalente en la inmovilización y más prolongada peor, pero también se puede resultar de otras complicaciones. Por ejemplo, si ha tenido mucho dolor y no ha movido por eso, pues puede perder ROM o sea, balance articular y puede perder masa muscular. Se mejora con estiramiento, se mejora con el ejercicio. Y sin el estiramiento y ejercicio, pues se cronifica y puede incluso empeorar. Recién vi un caso donde una persona llegó a tener complicación respiratoria por restricción de movimiento del tronco a los 5 años después de operarse. ¿Por qué? Porque no ha estirado el cicatriz. Alodinia, el último, es un dolor de respuesta a estímulo inocuo, es decir, como tacto ligero, un estímulo que no debería doler. Es una hipersensibilidad neural, es decir, una complicación del nervio. Se trata con fisioterapia, mayormente acostumbrándose al estímulo, o sea, terapia de exposición. Vale, lamentablemente, la pérdida parcial o completa de la sensación cutánea en la piel, en los pezones, es más bien ya un resultado de la cirugía. Hay personas que la recuperan, sí, de forma parcial, incluso de forma completa, sí, pero estas personas son excepciones, no son lo común. Sí que hay técnicas quirúrgicas con más probabilidad de conservar la sensibilidad, pero en la mastectomía de incisión doble, que es la más frecuente, es casi inevitable que haya pérdida de sensibilidad. Y por las dudas, si quitamos la glándula mamaria, no sería posible dar la mama, ¿vale? Eso a veces me lo preguntan. Vamos a las técnicas populares, ¿vale? Pues se suele dividir las técnicas de intervención en dos categorías, las de incisiones mínimas por el pezón y las de incisiones largas. Las técnicas
Más o menos se determina la posibilidad de hacer una técnica u otra según la forma de la mama. Hasta cierto punto se puede elegir y después es más bien lo que hay. Las técnicas de incisión mínima están pensadas para las personas con pechos más pequeños y alta elasticidad de piel. Aunque he visto personas con otro perfil que eligen tenerla para evitar la cicatriz longitudinal y se quedan con un exceso de piel. O sea, una persona puede elegir hacerlo y estar feliz con eso, he visto. En general, las dos técnicas más populares son la semicircular periareolar, que se denomina el keyhole o el ojo de cerradura, y la incisión doble, con o sin injerto de pezón. No todo el mundo elige conservar el pezón. Pues la periareolar, o sí, la semicircular periareolar, ¿vale? Donde pasan por el pezón, deja una cicatriz bastante mínima y puede que conserve más sensación, pero no permite cambiar el tamaño del pezón ni recolocar. La incisión doble, por el otro lado, es la que sí que permite más control sobre el resultado y operar pechos más grandes también. Y es la que peor resultado da de sensación. Es un poco un intercambio. En esta técnica se ejecuta dos cortes longitudinales, se quita la glándula mamaria y la cantidad necesaria de piel y se recoloca el pezón en forma de injerto encima encima del corte por género. Vale, entonces hay varias decisiones que nuestro paciente puede tomar con respecto al resultado de la cirugía y es importante que los pacientes sean conscientes de sus preferencias y de sus posibilidades, ¿vale? Para que puedan tomar decisiones que luego les sirvan. Pueden elegir extracción completa o parcial de la glándula mamaria y del tejido adiposo, es decir, reducción o mastectomía completa. Ojo que con la reducción a veces vemos mucho más hinchazón y eso es normal. Eso a veces da mucho susto, ay, ¿qué me pasa? Pero es normal y esto va bajando a lo largo de los primeros 2 años, a no ser que ya baja al primer año y ya está. Em, Redistribución del propio tejido adiposo para dar una forma de masa muscular o no. Recolocación del pezón en una posición más masculina o dejarlo en el medio o quitar el pezón y ya está. Reducción del tamaño del pezón para la apariencia más masculina o mantener el tamaño del pezón complejo arriba pezón originario. La cicatriz la pueden tener unida o separada. Eso depende un poco de la forma de los pechos. A veces se puede elegir. La cicatriz unida sí que quedará más simétrica, pero puede generar una limitación de movilidad de extensión cervical y torácica. Y la cicatriz en el esternón, pues miramos después, pero tiene ahí una cosa que no es del todo deseable. La forma del cicatriz sí que se puede elegir si será recta, inclinada, angular o semicircular, ¿vale? La altura de la cicatriz mayormente se coloca en el borde inferior del pectoral, pero si alguien la quiere en otro lugar se puede hacer. Y hablamos un poquito de una cosa que a las personas, pues le da, a los usuarios, a personas que se operan, pues le asignan mucha importancia, que es la cicatriz, cuánto de ancha me va a quedar, si se me va a hacer muy ancha o si se me va a quedar muy fina. Pues al elegir entre una cicatriz unida, por ejemplo, o dos separadas, o al elegir la forma de la cicatriz, es importante tener en cuenta que una cosa que influye mucho en cómo se desarrolla la cicatriz es la orientación de la tensión cutánea. O sea, el es- por dónde va la tensión, porque la tensión sí que decide mucho de cómo evoluciona la cicatriz, más que otra cosa. Eso y es genética, que son los dos grandes factores. Entonces, el esternón de por sí ya es una zona de tensión multidireccional. Podemos mirar en la ilustración. Y tiene tendencia elevada a cicatrización patológica. Esto lo sabemos de cirugías cardíacas donde se corta directamente en el esternón. Mucho queloide, mucho cicatriz hipertrófica en el esternón. También sabemos que cuanto más paralela a las líneas de tensión, pues mejor se cicatriza la herida, ¿vale? Esas, por ejemplo, son las líneas de Lange, que son una ilustración de esta tensión cutánea. Em, vale, técnicas un poquito menos frecuentes. Eh, bueno, nada, quiero terminar de explicar una cosa con... Vale, entonces si miramos que si hacemos un corte que
que va más o menos siguiendo la línea de tensión, si es que está un poco más estirado o está un poco más curvo, está bien, pero si cruzamos el esternón directamente, entramos en multidireccionalidad, más o menos se me va a quedar mal, haga lo que haga. Em, pues puedo tener la misma cicatriz, puedo tener parte que se cicatrizan muy bien, muy fino, ahí donde van en la dirección de la tensión y donde cruzan la dirección de la tensión, ahí voy a tener una cicatriz que se forma peor. Y una cosa que pasa muchísimo es que aquí en la curva hacen una línea que va bastante perpendicular y corta, cruza esta direccionalidad de tensión y ahí se vuelve más ancha. La misma cicatriz puede estar más ancha y más fina en determinados tramos por dependencia de la direccionalidad de la piel. Venga, técnicas menos frecuentes. Pues la perioreolar completa o circular es la cicatriz que está alrededor del pezón entero, lo que permite reducir el tamaño del pezón, pero no permite recolocarlo, no se puede mover. ¿Es preferible en pechos pequeños? Sí, pero sí tiene algo más de margen que la semi periareolar, o sea, pueden hacerlo incluso en pechos un poquito más grandes. Un exceso de piel después de esta cirugía, pues generará arrugas alrededor del pezón, si es que no quitan lo suficiente. O al revés, si quitan demasiado, una tensión demasiada que estira el pezón, resultando en un pezón que sea grande, más que lo deseado, ¿vale? Por eso la periareolar es una técnica que depende mucho de la profesionalidad del cirujano, por dejar una cicatriz adecuada o una cicatriz que se estira de sobra o que deja arrugas de piel que no se ha llenado. Em, la boca de pez, la fish mouth en inglés, se hace una incisión en la altura del pezón, que cruza el pezón. También tiene mejor probabilidad para conservación de la sensación, que es un motivo a veces para las personas operarse. O a veces la gente quiere un resultado que no parece anatómico, que no parece ni masculino ni femenino. Pero hay dos técnicas que son incluso más favorables para conservar la sensación, más que el fishbowl. Vale, para conservar la sensación, pues podemos ir con la T invertida, que es una técnica utilizada frecuentemente, pues directamente en reducción mamaria, ¿vale? Y la button hole, o sea, el ojal de botón, es una técnica muy parecida. Solo se diferencia en la ausencia de la cicatriz perpendicular descendiendo del pezón. ¿Eso por qué lo hacen? Porque mucha persona transmasculina pues asocia este forma de cicatriz de T invertida con reducción mamaria, con un contexto femenino. No lo quieren por eso. Mucha gente, otros sí, pero se puede hacer más o menos lo mismo, pero sin dejar la cicatriz perpendicular, la pasan por debajo. En ambas técnicas es imprescindible dejar algo de tejido que sea conectado al pezón y esta conexión al pezón permite conservar la sensación, o sea, se deja el nervio. Pero nunca dará apariencia plana del todo como la incisión doble, porque hay que dejar algo de tejido alrededor del nervio. La incisión está predeterminada por el borde inferior de la mama, de la teta, por decirlo de una forma, no delimitada por el músculo pectoral. O sea, aquí no puedes elegir dónde quieres la línea. Y mayormente será en la forma que tenía la mama. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que la apariencia no será tan masculina al final. Vamos a un poco de resultados, ¿vale? Pues he puesto algunas fotos de resultados de personas que hicieron la rehabilitación conmigo, salvo la última persona. No tengo representaciones de todas las técnicas ni de toda la diversidad de cuerpos. He intentado, pero un poquito de lo que he podido, pero toman en cuenta que también hay otras cosas. Voy a mover. Vale, pues aquí tenemos a una incisión doble a las 2 semanas que se va curando muy bien. Estos pequeños pliegues vienen del vendaje, ¿vale? Y se van a ir con el tiempo. A las 2 semanas que haya un poquito de crusta en los pezones es bastante normal. Luego vamos a semicircular periareolar, o sea, el corte estaba en la parte de abajo del pezón. A las 3 semanas ya podéis ver el rango de movimiento y esto incluso es normal. Esta persona podía levantar incluso más los brazos. Esto ha sido una T invertida.
a las 3 semanas. Y se puede ver que se ha dejado un poquito demasiado tejido y el pezón pues no quedó muy bien. Entonces la misma persona pasó por revisión y decidió de quitar el pezón debido a la complicación que tuvo. Y esto es 6 semanas post-revisión. Y ya veremos una cicatriz maravillosa, bastante alineada con la línea de tensión de piel, em, que está cerrándose muy bien. Un poquito de oreja de perito aquí, aquí. Una incisión doble a las 4 semanas o un mes y se ve que casi está unida la cicatriz. 4 semanas todavía tiene un poquito de crusta encima del pezón. Aquí una incisión doble a las 4 semanas, que ya no hay nada de crust. Y esto es cirugía sin hormonación, ¿vale? No hace falta hormonarse para operarse. Luego incisión doble a las 6 semanas, que es un mes y medio, también sin testosterona, pero con diferente ángulo de cicatriz. Ya os puedo decir que aquí se generará una cicatriz más estirada que aquí. Aquí es una semicircular periareolar a los 2 meses, o sea, 9 semanas, y veremos que el pezón, pues más o menos está en su tamaño y en su posición original, en la mitad de la clavícula. No se ha podido recolocar ni se ha podido hacer más pequeño y vemos que hay un poquito de exceso de piel. La misma incisión doble de antes que os había dicho que va a cicatrizar muy bien, ¿vale? Aquí está a los 4 meses. Básicamente está perfecta, o sea, no podemos pedir mejor resultado. Incisión doble con injerto de pezón a los 6 meses, pero sin testosterona, ya empieza a cambiarse de color y ya empieza a parecer un poco más ligera, más parecida al color de alrededor. Eh, Eso es una reducción mamaria también por afirmación de género. Esto todavía va a bajar de volumen. eh, a los 9 meses de invertida, hormonación previa de operarse durante 2 años, con variación de dosis, y en la foto sale que lleva un año y medio sin hormonarse. Luego es una incisión doble unida con injerto de pezón a un año, y aquí mirad en el esternón que tiene un poco de exceso de tejido cicatriza, pero en general bien, un año y sin testosterona. Eso es una periareolar circular con reducción del pezón. Y si antes podíamos ver un poco de exceso de tejido, aquí podemos ver un poco de estiramiento del pezón. ¿Vale? Eso de un año y 10 meses, eso ya es el resultado final, no se va a cambiar más. Aquí tenemos más o menos un resultado final del incisión doble con injerto de pezón a los 2 años. Hay algo de decolorización del pezón, no pasa nada. Y también vemos que un pezón está bien colocado de relación a lateralidad y tal, y el otro pezón está un poquito demasiado lateral, demasiado centrado, ¿vale? Entonces, un poco de asimetría. Con eso no se puede hacer mucho. La cicatriz está bastante bien, está del color de alrededor, bastante indescifrable. Em, Luego tenemos a una incisión doble con injerto de pezón a los 4 años, 4 meses. O sea, esto también en una persona que perdió un montón de peso, un montón de grasa corporal. Entonces, la colocación del pezón está un poco perdida porque cuando lo operaron tenía un nivel bastante distinto de grasa corporal. Pero os puedo decir que está muy feliz con sus resultados. Y la cicatriz, como veis, está bastante, pues si no la buscas, puede que no la veas, ¿sabes? Vale, hablamos un poco del proceso de cicatrización. Em, pues, salvo complicaciones, estamos hablando de incisiones quirúrgicas, ¿no? Que tienen los mejores números para un buen resultado. Son cerrados, están limpios y relativamente superficiales. No se corta músculo, no se corta, en teoría, nada más que la piel y la glándula mamaria, que es justamente debajo de la piel. La piel se sana en un proceso que llamamos cicatrización. Es un tejido cicatrizal y no es idéntico que la piel. Contiene mayormente colágeno en vez de las mismas células que la piel normal, y el tipo de colágeno es diferente del colágeno del piel normal. Su fuerza ténsil, la de la cicatriz, es menor, su elasticidad es menor y carece de la funcionalidad de la piel. O sea, no tiene glándulas de sudor, no tiene vello. El proceso tiene 3 etapas que nos interesan: la etapa inflamatoria, la etapa proliferativa y la etapa de remodulación. Estas 3 etapas pues solapan parcialmente.
y varían un poco entre individuos. En cada etapa están activos procesos y células diferentes y por eso requieren condiciones diferentes. Otra vez, salvo complicaciones, la inmovilización importante solo es necesaria en los primeros días. Es decir, que mi paciente no se mueva para que cicatrice bien, solo es como el primer día hasta 48 horas como muy mucho. Si no es que hay una complicación que lo requiere. Eso es la fase inflamatoria cuando todavía hay riesgo importante de derrame, que el tejido cicatrizal no está muy estable. Ojo, que tampoco ahí se trata de un reposo absoluto en la cama. Se va moviendo manos un poquito, se va moviendo patitas un poquito para la circulación, va caminando al baño, vuelve, o sea, distancitas. Una vez empieza la fase proliferativa, pues ya se toca ir aumentando de forma progresiva las actividades diarias y el rango de movimiento de brazo y pecho, ¿vale? Pero todavía sin estirar la cicatriz. Ahí ya empecemos a mover el glenohumeral, ¿vale? Se ha demostrado con investigación académica que la actividad física es beneficiosa a partir de esta etapa de cicatrización. La última etapa es la remodulación, ¿vale? Es mucho más larga, pero no hace falta que esperemos para que termine para volver a la vida normal. Se puede tener la alta al 8 semanas más que otra cosa. Y a partir de 6 semanas ya toca empezar a estirar la cicatriz, a no ser que la hemos empezado antes. O sea, de 6 semanas sí, así, pero muchas veces empezamos antes. Eh, y a los 2 meses, mayormente, la mayoría de personas pueden ya retomar la actividad deportiva, colgarse de cosas, hacer tracciones, cosas así, flexiones. Normalmente a los 2 meses ya se puede, si se hacía antes. Los deportistas, artistas de escenario, artistas físicas, acróbatas, esto a los 4 meses ya suelen volver a competir. 4 o 5 meses es vuelta return to play, return to show, o sea, vuelven al nivel de antes. La actividad física, de hecho, ayuda a que la cicatriz se forme de la mejor manera. Eh, Una cicatriz patológica, lo que a veces pasa y que es una complicación, es una cicatriz que puede ser, bueno, lo que vemos aquí en la foto es muy poco queloide, pero tiene una mica de queloide, ¿vale? Muy poquito, que sale del margen de la cicatriz original. Pero incluso os puedo decir que la persona que lo tiene, pues está bastante contenta con su cirugía, ¿vale? La mejor cicatriz posible es la que quede plana, fina y su color se acerca al color de la piel. No genera molestias y permite rango de movimiento completo. Ok. La patológica se define como la sobregeneración del tejido. La sobregeneración del tejido cicatrizal, hipertrófica o queloide, que es una cicatriz sintomática, solevantada, roja, indurada o contraída. Esta que puede causar problemas funcionales y estéticos al paciente. Luego, por el otro lado, también está la infrageneración del tejido cicatrizal, heridas crónicas, heridas que no se cierran, pero esto aquí casi no pasa, porque la mayoría de personas que se operan no tienen un problema de base que lo va a generar. Bueno, la cicatrización patológica es un proceso complejo con muchos factores contribuyentes, algunos controlables, como la salud metabólica, como la exposición a la luz directa, ¿vale? Salir al sol, tomar el sol, la orientación de las incisiones, como hemos hablado antes, y otras que no son controlables, es genética, edad, cantidad de melanina en la piel. Lo que va de nosotros, de los fisios, en tanto ejercicio. Sabemos que el esfuerzo excesivo en las fases muy tempranas de la cicatrización sí que provoca la sobregeneralización del tejido cicatrizal, entre otros problemas. Entonces, eso no significa que hay que evitar el ejercicio físico postoperatorio, no, hay que delimitar un margen de eficacia y una dosis correcta. Como se trata de una complicación latente, esto se puede desarrollar a partir del segundo mes, y por eso, ya de entrada, trabajemos con prudencia y controlamos mucho la incrementación de la resistencia. Pero no quiere decir que no hacemos ejercicio. Sí que hacemos ejercicio, intentamos afinar y determinarle a cada persona lo que necesita en tanto intensidad y volumen. ¿Vale? Hay como, hay un poco una dicotomía falsa que hay que elegir entre estética o funcionalidad. Podemos tener las dos. En la cirugía estética se puede argumentar, ¿no?, que la apariencia es una función.
mientras que en la oncología o la traumatología se enfoque mucho más en la recuperación de capacidades físicas. Hoy en día, lamentablemente, es muy prevalente que la inmovilización en mastectomías trans, mastectomías afirmativas de género, pase por miedo a que el estiramiento y el ejercicio puedan afectar la calidad de la cicatriz. Miedo, ¿eh? No está, no es substantivo, no es que así pasa, es que la gente tiene miedo porque no conoce. Sí que queda comprobado en modelos de animales que la tracción mecánica sostenida, cuando cogen y sostienen una tracción mecánica en estudio animal, eso sí que contribuye a la cicatrización patológica. De ahí se había extrapolado que es mejor inmovilizar a la paciente durante meses, llegando a veces 6 meses en casos extremos. Bueno, bueno, nosotros argumentamos que hay una diferencia importante entre la tracción mecánica sostenida en un estudio animal y el ejercicio con estiramiento que está adecuadamente adaptado. No está comprobado que la rehabilitación tiene un efecto dañino sobre la cicatrización. ¿Ok? En cáncer de mama, por ejemplo, ya existe como mínimo una investigación demostrando que la rehabilitación temprana, precoz, tiene un efecto positivo sobre la cicatrización. En la aumentación de mama existe una investigación comprobando que el ejercicio no empeora la calidad de la cicatriz ni aumenta el riesgo de complicaciones. Está en la bibliografía. Existen estudios que demuestran que el ejercicio en general contribuye a una buena cicatrización por su efecto antiinflamatorio. Lo que no existe, que yo sepa, es evidencia científica que comprueba que la rehabilitación temprana empeora el riesgo de cicatrización patológica. ¿Vale? Esto no existe. Esto es un miedo, ¿vale? Tampoco existe un estudio comprobando que las cicatrices se vuelven más anchas por la rehabilitación. En el tratamiento de cicatrización patológica, de hecho, en otras circunstancias, incluso se recomienda el estiramiento para gestionar la limitación del movimiento, por ejemplo, quemaduras. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de rehabilitación? Pues los fisioterapeutas somos los expertos de la rehabilitación, que en este caso significa la recuperación de la condición física, las capacidades y las funciones reducidas por la cirugía de forma temporal. La nuestra es una profesión regulada dentro de la medicina convencional. Tratamos con métodos conservativos, es decir, no operamos, no inyectamos. Eh, Nuestra herramienta principal es la actividad física, ¿vale? Aunque también tenemos herramientas pasivas como el masaje y tal, lo que es nuestro enfoque es el ejercicio como terapia. Entonces, perdón. La rehabilitación postmastectomía tiene los objetivos de recuperar cuando antes la actividad diaria, la vuelta al trabajo, la vuelta al deporte, reducir complicaciones, mejorar la postura, obtener un resultado estético. La rehabilitación empieza el día de la operación y se termina cuando el cirujano da de alta. Eso normalmente es una temporalidad clara de 2 meses. No creo que requiere especializarse en ello, es bastante sencillo. Pero sí que me parece importante conocer el trabajo con traumatología, con neurodiversidad, con oncología, con neurología, con deportes y plástica a nivel superficial. ¿Vale? Que eso la mayoría de fisioterapeutas ya lo tienen, pero nada más tenerlo presente, refrescarlo si hace falta. Vale. En sesión, ¿qué hacemos? Pues guiamos los ejercicios terapéuticos, asesoramos cómo ir retomando las actividades de forma gradual. Hacemos, si hace falta, maniobras puntuales para aliviar síntomas. Por ejemplo, drenaje linfático. Yo personalmente no tengo la formación de drenaje linfático, pero derivo a personas que lo hagan. Recomendamos al paciente acudir a otros sectores de salud si surge la necesidad, como la endocrinológica o la terapia emocional. Vigilamos para evitar complicaciones y si surgen, hay que alertar al paciente e ir siguiendo las instrucciones del médico que lleva el caso. ¿Vale? Tanto el cirujano como el fisio, pues tenemos una identidad profesional, ¿no? El médico lleva el caso, el médico pone el diagnóstico, el médico deriva pruebas, realiza la operación, inyecta, receta fármacos, pone las contraindicaciones y decide la alta. Las contraindicaciones son lo que hay que evitar, ¿no? Para el fisioterapeuta lo sabemos, pero también lo explico para otros profesionales de salud. Por ejemplo, una contraindicación puede ser no elevar el ritmo cardíaco durante 5 días después de la cirugía.
Estas contraindicaciones son la ley para el fisio. Eso delimita un margen de actividad que sí que es permitida. Mientras que no sobrepasas la contraindicación, sí que está permitido. El papel del fisio es respetar esta ley, respetar esta delimitación y dentro conseguir las metas de rehabilitación a la vez. Es decir, se forma profesionalmente el fisio para saber qué ejercicios tiene que hacer mi paciente, cuándo y con qué frecuencia, con qué intensidad. Y asegurarme que mi paciente las ejecuta de forma correcta, que mi paciente entienda las contraindicaciones, lo que no tiene que hacer y que las respete, etcétera, etcétera. Lo voy a poner como metáfora, ¿vale? Si viene el cirujano y le da un fisio a un balón, le dé un balón y le dice, no le des patadas a ese balón y no lo saques del gimnasio, el fisio puede decir, perfecto, vamos a jugar baloncesto, sin patadas, sin sacarlo del gimnasio. Pero es el fisio quien determina el contenido. Es imprescindible que comunicamos, ¿no? Para eso, que opinemos, que nos preguntamos cosas entre profesionales de salud. Si el cirujano, por ejemplo, sospecha que un ejercicio pautado por el fisio no respeta las contraindicaciones, está muy bien que demande explicaciones y que el fisio lo tenga que defender o quitar. Si el fisio sospecha que una contraindicación es demasiado restrictiva, también está bien que pregunte al cirujano por qué está ahí. Y es al cirujano que le toca explicarla. ¿Por qué hace falta una guía de rehabilitación? De momento, hay unas condiciones que llaman nuestra atención y que requieren acción. Primero es la falta de investigación académica. En tanto que yo sepa, existe una sola documentación de una rehabilitación así. Y tampoco es un trabajo académico, es más bien un trabajo, una guía poco formal. También he visto tesis doctorales que hablan de ejercicio postoperatorio, pero que no llevaban el protocolo, que no demostraron los ejercicios que hicieron. Hay como dos tesis doctorales que he visto en el tiempo entre que escribí esta presentación y el día de hoy, los 2 años. Entonces, la guía que yo conozco que sí que está publicada, que no es un tesis, porque las tesis no están como difundidas, hay que ir buscarlas muy bien. Entonces, esa guía recomienda 3, 4 semanas de reposo manteniendo la restricción de 90 grados, altura de hombro, de flexión glenohumeral. Está bien, pero propongamos que aún queda excesivamente restrictiva, ¿vale? Nosotros recomendamos empezar directamente postoperatorio, no esperar 3 semanas, sino 48 horas después de la operación, igual que es estándar en mucha otra cirugía. Y 90 grados solemos superarlo como en la segunda semana, no en la cuarta o en la quinta. Introducimos la movilidad y la fuerza a partir de 2 semanas más o menos. Siempre adecuado, siempre adaptado, pero a partir de 2 semanas en nuestro caso, o sea, mucho más precoz. La evidencia científica más relevante está en investigaciones de mastectomía por cáncer de mama, ¿vale? Aunque quedan muchas preguntas para investigar, tipo exacto de ejercicio, intensidad, frecuencia, eso sí que queda para averiguar, pero sí que se ha comprobado que empezar ejercicio a 7 días post-op, o sea, una semana antes que nosotros, no cambia ni la frecuencia ni la gravedad de las complicaciones. Y que empezar una semana post-op ya es beneficioso para la función y para bajar el dolor. Vale la pena mencionar que en mastectomías por cáncer de mama derivan a fisioterapia. Y eso está muy establecido, se hace siempre. Nada más pedimos el mismo trato. La comparación con pacientes de cáncer de mama sí que queda limitada. Con la mastectomía por afirmación de género se da mucho más importancia a la estética de la sensación porque es una cirugía electiva sin una enfermedad peligrosa. Las complicaciones son diferentes de gravedad, de posibilidad, de probabilidad, porque los pacientes son diferentes. Suelen estar en mejor salud física, mejor estado anímico y no pasan por quimioterapia ni radioterapia. No se les quita glándulas linfáticas. Estos 3 casos, quimio, radio y glándulas, pues bajan muchísimo el tipo y gravedad de las diferentes complicaciones. También nuestra comunidad está desinformada. ¿Por qué? Porque en la ausencia de información sólida impartida por profesionales de salud, quien difunda consejos
Son básicamente personas que no son adecuadamente formadas. Y eso pasa por redes sociales, por grupos de WhatsApp. Por mucho valor que puedan tener las experiencias vividas, también se ven difundidos unos consejos muy nocivos, ¿vale? Más que otra cosa de la inmovilización prolongada. Luego, un tema que quisiera hablar porque es bastante importante que comunicamos este tema entre los fisios y los médicos, son las instrucciones postquirúrgicas que son altamente restrictivas sin basarse en la evidencia. Dado que la evidencia académica no existe. O sea, he buscado, no hay evidencia académica para decir que las personas se tienen que inmovilizar, restringir el movimiento durante mucho tiempo. Dado que esto no existe, queda claro que las instrucciones altamente restrictivas, por ejemplo, 4 o 6 semanas o incluso meses sin elevar codo por encima de la altura del hombro, esto se basa en la opinión profesional de los médicos, en la experiencia clínica de los médicos. Algún cirujano va a dar una restricción bastante importante y no la va a basar en investigación académica porque la investigación académica sencillamente no existe. Entonces queda claro que es por experiencia o opinión profesional que asigna esta restricción. Eso sí que deja margen para valorar otras opiniones profesionales, deja margen para otras experiencias clínicas. Ya existe mucha variación en las restricciones de movilidad, entre no subes el codo más que el hombro durante 6 meses o muévete todo lo que no te molesta, que es una cosa que una cirujana aquí en Barcelona suele decir, muy buena cirujana con muy buenos resultados. Eso a partir del segundo día, ¿no? Entonces, 6 meses versus 2 días. De funcionalidad de extremidad superior también hay mucho cambio en las instrucciones. Algún cirujano puede decir no levantes más que los 3 kilos durante 8 semanas. O otro cirujano puede decir vuelta gradual y alta al deporte a las 8 semanas. O sea que en 8 semanas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que evitar todo lo que supera 3 kilos o vas gradualmente acostumbrándote al deporte hasta en 8 semanas, en mismo temporalidad, ya estar de alta. ¿Cuál de los dos? Porque yo he escuchado las dos, ¿vale? Em, Incluso con la cicatriz, ¿vale? Con la cicatriz también hay instrucciones muy, muy, muy diferentes. Entonces, creemos que aquí cabe una discusión, aquí cabe que, que opinemos, que hagamos cosas diferentes y que vemos cuál es el mejor resultado para nuestro paciente. Vale, otro tema es la pérdida de funcionalidad, la prolongación de la recuperación. Argumentaría que es la inmovilización que tiene que venir bien justificada. ¿Por qué? Porque es dañina al paciente. A corto plazo significa más riesgos de ciertas complicaciones graves y ligeras y a largo plazo implica dificultades laborales, dificultades de actividades diarias, pérdida de masa muscular, se arriesga patología de extremidad superior, se arriesga pérdida crónica de rango de movimiento, lo cual argumentamos no está comprobado ni como necesario ni como inevitable para conseguir el resultado estético deseado. Sencillamente no hay respaldo académico, evidencia, que dice que eso es necesario. ¿Cuál es nuestra propuesta entonces? Partimos de los tiempos biológicos que dicta el proceso de la cicatrización, valoramos cómo mejor bajar los riesgos de complicaciones y conseguimos lo aplicable de la rehabilitación establecida, perdón, y cogimos lo que es aplicable de la rehabilitación establecida en cáncer de mama. Juntándolo con nuestro conocimiento profesional, propusimos un programa de 8 semanas desde la cirugía. No se trata de un perdón. Lo nuestro no se trata de un protocolo rígido ni predeterminado, sino es una base inicial que luego se individualiza según el cuadro clínico de cada paciente. En la primera y la segunda semana hacemos actividad diaria, ejercicio respiratorio, isométricos de tronco, deambulación a cortas distancias. Rango de movimiento suele estar restringido primera semana a 45 grados y la segunda semana a 90 y después normalmente se basa en la tolerancia. La semana 3-4, pues 3 sesiones semanales de ejercicio contra resistencia
con incremento gradual, muy suave, y de a poco cogiendo, según cómo responde el paciente. Rango de movimiento, todo lo que no percibimos estiramiento de la cicatriz y vuelta al trabajo sedentario. En la quinta semana añadimos ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque normalmente en la quinta semana al mes, normalmente, la mayoría de cirujanos te quitan la faja. Entonces se puede respirar bien, se puede hacer un poquito de cardio. Eso mejora mucho eh, factores como energía, sensación, sueño y tal. En la séptima semana añadimos estiramientos de la extremidad superior, o sea, colgarse de cosas, estirar la cicatriz. Y eso, a no ser que no lo habíamos hecho antes. Si la cicatriz madura, si está bien finita y cerrada antes de las 6 semanas, pues también podemos estirar antes, pero a las 6 semanas, a no ser que haya una complicación chungui, pues empezamos a estirar. Estirar significa a veces colgarse de los brazos, o sea, hacemos estiramiento de verdad, no sencillamente cogimos la cicatriz y la estiramos con los dedos, no, estiramiento de extremidad superior, ¿vale? Para ganar movilidad del brazo, del pecho. Luego a la séptima semana empezamos la readaptación al deporte, la octava semana reintegración al deporte, si es que hay deporte. Y también vuelta al trabajo físico, vuelta a conducir, vuelta a la vida, una alta normalmente. Eso suele ser más abreviado de un mes o incluso 2 meses de la alta que suelen dar los cirujanos aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, sin rehabilitación, normalmente pasa un mes o incluso 2 meses más antes que se dé la alta. Con rehabilitación, los pacientes llegan en buen estado y reciben la alta antes. Eso de experiencia clínica. No tengo documentación de esto, pero os puedo decir de lo que he visto. Toman en cuenta que si durante la toman en cuenta que si durante la intervención se realiza también otras proceduras como, por ejemplo, una liposección de cadera o de torso para masculinización o una histerectomía, pues los tiempos y el contenido de las sesiones pues cambiarán, ¿no? Para adaptarse a las necesidades que surgen. Aquí estoy hablando de una mastectomía pura y dura. Calendario de la habitación. Entonces pasamos pues, paso a paso. Eh, Aquí son más o menos los tiempos, hacer un asesoramiento lo podemos hacer en cualquier momento. El primer día post-quirófano, pues empezamos ya con cositas que se hacen en el hospital, igual que cualquier otra cirugía. Aquí no tiene nada de especial. Cita a domicilio en el segundo día también se puede hacer online. Aquí ya empezamos en movilidad, veremos los ejercicios en breve. Y sesiones regulares en la clínica con ejercicio suave contra resistencia. Empezamos el día 15, terminamos a las 8 semanas. Vale, pues eso soy yo. El mismo día de la operación, aquí caben de ambulación mínima, caminar al baño, ejercicio respiratorio, mover un poquito. Perdón, mi gata también quiere formar parte del activismo trans. La cirugía suele durar 2, 4 horas, alta al cabo de unas horas, se va para casa o al día siguiente como muy mucho. En casa con vendaje y drenajes a veces sin drenajes. Y hay un orden de no hacer esfuerzo ni levantar brazos. Eso lo respetamos durante 48 horas o 5 días si es de esfuerzo. O sea, el esfuerzo es una parte relativa que se va aumentando. Y también, no, eso ya lo dije, el ritmo cardíaco. Vale, entonces, ¿cómo se va a ver? Por ejemplo, un calendario rehabilitativo de la primera semana es una agenda. Hacemos una propuesta de cómo ir programando la frecuencia y el contenido de la rehabilitación de la casa, en la habitación en la casa. Y abajo en amarillo están las contraindicaciones que se van a ir quitando de a poco. Entonces, primer día, intervención, recuperación en el hospital. Por la tarde ya se puede hacer un poquito de ejercicio respiratorio. En la cama también se puede sentarse en la cama. Y por la tarde-noche, pues igual se puede caminar un poquito. El siguiente día, también ejercicio respiratorio, un poquito de actividad diaria muy restringida, un poquito más de deambulación, luego normalmente se quitan los drenajes, se va para casa y a partir de aquí son los ejercicios que recetamos en la primera sesión. A las 48 horas hacemos actividad
mínima en la calle, por ejemplo, salimos a caminar un poquito, hacemos un poquito movilidad de tronco, isométricos de tronco. Pues, ¿cuál es el contenido de esta movilidad suave? Aquí tienen la lista de ejercicios, de cervicales, de torácicos, si la queréis, estas diapositivas, si las queréis, pues a pesar de que podéis hacer una foto de esta pantalla, pues también me la podéis pedir, yo la regalo, no tengo ningún problema en compartir este conocimiento. En la segunda semana también un calendario de, se sigue con los mismos ejercicios. Recomendamos aumentar las distancias de caminar. Empezamos sumando 10-15 minutos cada día para llegar a una distancia que puede ser 180 minutos de ambulación a diario si es una persona que ha sido activa antes. Entonces, entre 10-15 días ya se quitan los puntos y normalmente después de esto se puede empezar a venir a la clínica para hacer ejercicio activo, ¿vale? Y lo ideal será que también se repiten los ejercicios en casa. Si es que vienes 3 veces a la semana con el fisio, si es que vienes una vez, pues las primeras 2 semanas más o menos en casa y luego se empieza a ir a la clínica. Y como veis, las contraindicaciones pues se van quitando y se puede en la segunda semana elevar el codo un poquito más ya. ¿Cuáles son estos ejercicios que se hacen en la clínica a partir de las 15 semanas? Pues aquí están las fotos. Cuidado, las pesas que está gestionando Tayel son pesas que son adecuadas a su rehabilitación porque él hacía musculación antes, previamente, ¿vale? No son las mismas pesas que yo pusiera a una persona que no lleva su recorrido. He puesto fotos de la progresión de los ejercicios que hemos hecho con Tayel el primer día y luego el último día. Primer día, último día, así que se puede ver un poquito la progresión, cómo fuimos de una intensidad muy ligera a una intensidad más parecida a la prequirófano. Em, Cada persona tiene su proceso individual, es importante si llevaba antes una vida activa o sedentaria y en general hacemos como ejercicios muy sencillos de pesas, pero cuando tenía un bailarín profesional pues adaptamos y fuera las pesas y todo lo que hacíamos era bailar, bailar de forma terapéutica, bailar con las pautas necesarias para activar, para volver a tomar de a poco. Pero sí o sí empezamos con una resistencia bastante mínima o sin resistencia, ¿vale? Avanzamos de a poco. Aquí una tanda más de ejercicios. Las pesas que tienen, bueno, sí, parecen impresionantes, pero fueron incluso en la última sesión menos de lo que era su programa habitual prequirófano. Se puede ver que los ejercicios varían entre pecho y espalda, brazos y hombro. O sea, se trabaja la movilidad, la fuerza, la postura y la función. Intentamos dar un poco, no solo un enfoque en el pectoral, sino también un enfoque en toda la parte de atrás y en la postura y en la respiración y en la funcionalidad. Pues aquí podemos ver la flexión el primer día, ¿no? 3 semanas después de operarse, así se veía. Y aquí tenemos en final de la rehabilitación. O sea, él sacaba flexiones antes y más que estas, ¿vale? Em, Esto es una lista de los mismos ejercicios que salieron en las fotos antes, también os podéis sacar foto, está en inglés. Em, Esto 3 y 4 semanas, así que podéis ver un poquito cómo van las resistencias, incrementando primera sesión medio kilo, por ejemplo, extensión de codo, y luego siguiente sesión 1 kilo para 20 repeticiones. Y luego vamos al final de la rehabilitación, semana 6, semana 8, y podemos ver que la misma extensión de codo pues, puede llegar a ser 4,5 kilos con 15 repeticiones, que ya es un trabajo un poquito más de fuerza. Eh, Esto lo basamos en la percepción del esfuerzo.
¿vale? En cómo se siente hacer los ejercicios. No, no sacamos los ejercicios de una tabla, sino preguntamos al paciente cómo te sentía y nos basamos en que la intensidad notada sea adecuada al momento de la rehabilitación y adecuada al nivel de intensidad habitual antes de operarte. Vamos al estiramiento, que sí o sí empezamos en semana 6, a no ser que lo empezamos antes, ¿vale? Em, un ejemplo de la diferencia, bueno, no, perdón. Insistimos en estirar cuando antes, porque el tejido cicatrizal se va contrayendo y la pérdida de rango de movilidad pues, se puede cronificar. En la mastectomía de incisión doble esperamos máximo de 6 semanas hasta que la cicatriz consigue 50% de su fuerza tensil final. Y en la de incisión mínima ya con 3 semanas podemos empezar. Recomiendo seguir estirando regularmente durante los primeros 2 años post la operación. ¿Por qué? Porque la cicatriz durante este tiempo remodela y durante el tiempo que remodela se contrae. Entonces, los primeros 2 años, el primer año seguro, pero el segundo también para mí, si la persona es atleta, si la persona hace actividad física de forma habitual, 2 años seguir estirando. Aquí están un poco más ejercicios de apertura de pecho, ¿no? Y de estiramiento. Cuando se trata de una incisión única que cruce el esternón, como en el caso de Tayel, también hace falta recuperar el rango de movilidad de extensión torácica a extensión cervical, porque la cirugía que deja una cicatriz en el esternón los limita. Súper. Pues aquí está un poquito la tabla de resumen. Es para ubicarse. Nada de eso es fijo. Cada paciente va a hacerlo un poquito diferente. Son recomendaciones que tengo aquí. Eh, pues el esfuerzo máximo cardíaco, recomendación, el carácter de esfuerzo, cómo se siente el esfuerzo percibido por la escala de Borg, lo que normalmente pasa en la misma semana y la fase de la cicatrización, ¿vale? Se puede ver resumen de los topes para el esfuerzo cardíaco. No quiere decir que hay que llegar ahí, es lo máximo que permito. Eh, bueno, recomiendo calcular con 2 meses más de readaptación o vuelta gradual para terminar de volver a nivel competitivo performativo de antes, ¿vale? O sea, un total de 4 o 5 meses para un return to play completo. Aquí es la continuación y también cómo terminamos, ¿vale? Si queréis sacarle fotos, dejo un segundo. Repito que me podéis pedirlo. Y vamos un poco a preguntas que se me pregunta mucho. La rehabilitación no solo es los ejercicios que se hacen en la sesión, sino es toda la actividad que ayuda a recuperar la vida normal. Cocinar, sacar el pelo, cargar una mochila, ir al metro, eso también forma parte de la rehabilitación. Y lo importante es hacer que las cosas progresivamente avancen, ¿no? Y no empezar actividades físicas nuevas antes de tener la alta. No más recuperar lo que se había hecho antes. Aquí algunas de las preguntas más frecuentes que me hacen, cuando puedo volver a correr, normalmente a la que se quita la faja, 4 semanas más o menos. Si puedo conducir un coche, la respuesta es no, caballere, 8 semanas, por favor. Eso porque para no arriesgarle a nadie, ni a ti, ni a otras personas en la vida, en la vía. Porque para las reacciones rápidas, que por ejemplo parar o un freno, hasta que no cae con los brazos al suelo, parándose bien y sin asustarse, no quiero que conduzca. Coger criatura en brazos, pues depende mucho de cuánto pesa la criatura, pero más o menos diría que son a partir de los 6 semanas para la mayoría de criaturas. Si puedo volver a tener intimidad, pues sí, a partir de la segunda semana más o menos ya no es tanto drama y se puede tener intimidad sexual por temas de cuánto movimiento y temas de ritmo cardíaco y tal. Aunque según qué práctica, si quieres retomar cosas más aventurosas, pues puedes hablar con tu fisioterapeuta y a ver cómo se hace sin sobreesforzar el brazo, ¿vale? Se puede hablar con el fisio de temas íntimos. La vuelta al trabajo, ¿vale? Esto se determina según el tipo de trabajo. Un trabajo sedentario se suele retomar en 3 semanas, más por tema de energía.
¿vale? De capacidad cognitiva de concentrarse que por otra cosa. Más físico el trabajo, más esperaría. Si es el trabajo incluye, por ejemplo, que seáis responsables de la seguridad de otra persona o es altamente físico, también puede llegar hasta la alta 8 semanas. Si se puede entrenar piernas, pues sí, sí, incluso agradecido a partir del día 15. Se puede empezar de forma muy suave, por ejemplo, yendo al gimnasio haciendo máquinas muy ligeras. Aquí el calendario demuestra la diferencia entre personas sedentarias versus personas activas físicamente, donde yo propongo que también haya sesiones de ejercicios de extremidad inferior, o sea que las personas que suelen ser muy activas, que también activan sus pies, ¿vale? Eso suele quitar mucho de la angustia, de la sensación de estar enjaulado post quirófano. Entonces, si la persona no estaba activa, tiene más sesiones y en las sesiones hace más. Si la persona estaba sedentaria, tiene menos sesiones y en las sesiones hace menos. Vamos un poquito al estudio piloto, ¿vale? De la fiabilidad del proyecto. Estábamos con la intención de publicar un estudio piloto, pero hemos podido ejecutar el protocolo y recoger los datos, pero al final decidimos de enfocarnos antes en un proyecto social de rehabilitación gratuita por varios motivos. Y los motivos de sostenibilidad, de ser personas privadas y de no tener ningún apoyo económico era bastante la cosa que nos guiaba. Em, Todavía me gustaría presentarlo porque es un borrador interesante para investigación inicial. De metodología, pues fuimos a lo más sencillo, un estudio de casos sobre una persona que se operó y se rehabilita con el protocolo durante 8 semanas. Nos fijamos en la cicatriz, en el rango de movimiento, en la fuerza y la satisfacción del paciente. Complicaciones. Pues aquí con Tayel, como en la mayoría de mastectomías que conozco y que vi después, también surgieron complicaciones ligeras. Lo que nos preocupó, que podría estar relacionado con la rehabilitación, eran las seromas repetitivas. Por prudencia, decidimos bajar mucho la resistencia de los ejercicios en todas las rehabilitaciones a partir de ahí, ¿vale? No nos ha vuelto a pasar exactamente la misma lista de complicaciones porque nunca es igual de un paciente a otro, pero siendo eso un caso de estudio, pues hemos dicho prudencia y hemos bajado mucho. Así que la mayoría de pacientes que trabajan conmigo tampoco llegarán a las pesas que se había visto en las eh, diapositivas anteriores. Vale, vamos a los resultados. Nos parecen satisfactorias, ¿vale? En tanto dolor, recuperación de fuerza y rango de movimiento. Ha llegado a casi rango de movimiento completo en 8 semanas y de fuerza eh, por encima del 50% todo, ¿vale? Limitaciones. No, seguimos con resultados. La cicatriz, que inicialmente nos preocupó en el segundo mes, pues se mejoró de forma significativa con el seguimiento a los 6 meses. Y lo más importante que el paciente estaba contento y que decía que fue muy importante estar acompañado, poder preguntarle al fisio todo y en varias veces saber qué ir haciendo en cada fase para cuidarme. ¿Vale? La atención personalizada creo que es fundamental porque cada persona es diferente. Eso es lo que dice Talleres, lo que dice el paciente. Le pregunté, ¿qué decías de la habitación? Y me dijo eso. Las limitaciones. Pues falta literatura de base. No tenemos un apoyo o interés de fuera y no tenemos una base académica de lo cual partir. De hecho, estamos bastante orgullosos de conseguir poner sobre la mesa una propuesta inicial. ¿Vale? Es un estudio muy limitado, pero está allí, es una propuesta. Luego, sus puntos fuertes es que es real, esto está pasando, eso es una necesidad y ya se puede utilizar, ya es útil lo que hemos creado. Nuestra propuesta del futuro es que se repita con algo más de apoyo académico, con algo más de dinero para poder realizar una investigación piloto de 2 años, por ejemplo, con seguimiento. También queremos difundir el conocimiento adquirido ya. Y eso es lo que estamos haciendo ahora de forma gratuita y por activismo.
El proyecto de rehabilitación. Bueno, esto es un proyecto que yo ejecuté durante 2024. La misma asociación que está ahí, GEO2, pues no quiero entrar en detalles, pero hasta hoy día no he recibido, en el momento de grabar esta presentación, pues hasta hoy en día no he recibido la remuneración por el trabajo que he hecho, por cómo se había gestionado los fondos, pero el trabajo se ha quedado hecho. O sea, yo hice la rehabilitación gratuita de mastectomías para personas trans y lamentablemente la asociación que gestionaba los dineros no cumplió su parte. Ok. Pero el proyecto quedó hecho en tanto más rehabilitaciones de mastectomía y la subvención la recibimos del Departamento de Igualdad y Feminismo, que esta subvención no llegó a donde tenía que llegar, cosas que pasan. Ok, ¿qué hicimos? 10 plazos para rehabilitación gratuita para personas que se operaron durante el año 2024 y realicé 3 charlas informativas y gratuitas de las 4 que tenía que hacer. Em, Luego, la memoria escrita y la documentación no la habíamos hecho, como dije, porque no se ha podido remunerar el trabajo. Entonces, el trabajo con los pacientes se quedó hecho y el trabajo de documentación no se quedó hecho para favorecer a los pacientes, a la salud de los pacientes. Lo que he podido hacer básicamente con poco recurso económico, lo dejé hecho. Em, para llevarse a casa. Intentamos en esta rehabilitación evitar la inmovilización prolongada, evitar que nuestra paciente se queda en el sofá o en la cama. Intervención normal, postquirófano, inmediata a las horas de operarse, ejercicio a partir de los 15 días, ¿vale? Luego, incrementación gradual de la intensidad del rango de movimiento, eh, y de los ejercicios según capacidades preoperatorias, incrementación más suave y más graduada en la resistencia a la que se someta el músculo pectoral, no entra en sensación de estiramiento durante los primeros 3 hasta 6 semanas, dependiente de cómo se evoluciona la cicatriz, y estiramiento activo a partir de las 6 semanas, sí o sí. Atletas, return to play o return a práctica a los 2 meses, a 4 meses con algo de margen. Adaptamos a los 2 meses y volvemos a los 4 o 5 meses a competición. Muy bien, pues nada, aquí la bibliografía, si alguien quiere interesarse por los trabajos que sí que existen, ¿vale? Hay mucho trabajo, pero poco de ello es súper específico para este tema, sino también mastectomías de cáncer de mama y em, mucha literatura sobre la cirugía en sí. Y ya está. Muchísimas gracias. Turno abierto al público que me podéis hacer preguntas a Chris también. Agradecemos este espacio y esperamos poder seguir difundiendo y haciendo el trabajo que estamos haciendo.